Estamos a través de internet transmitiendo por la página Movimiento Independientes Todoterráneo. Nuestra vía de comunicación para preguntarle a nuestro candidato a senador 4772-3003. Sharon Núñez se comunicó desde Rosario. Pregunta: ¿cree usted que el acuerdo de precios establecido por el Gobierno Nacional es una buena medida para parar la inflación? Los acuerdos de precio siempre terminan mal. Tienen un efecto de corto plazo, por ejemplo, el acuerdo con los supermercados, rápidamente empieza a violarse, se aumentan los precios que no están regulados para que la facturación total no se resienta, en algunos casos empieza a haber desabastecimiento. Creo que es una medida de muy corto plazo y eso no resuelve el problema principal, que es la inflación de un gobierno que gasta obscenamente con propósitos políticos, es decir, que nos hace pagar con impuestos una formidable propaganda que tiene un desborde muy, muy importante de gastos y que mantiene un peso sobrevaluado que es la fuente, junto con ese gasto, de la inflación. Peso sobrevaluado. Una conclusión que acaba de dar pie a la siguiente pregunta. Alejandra Oliveres de la Boca la formula: ¿usted piensa que va a haber una devaluación? Alejandra, la situación es esta. Sucesivos gobiernos han recurrido a un procedimiento muy fácil para parar la inflación por un rato. ¿Qué es este? ¿Cómo se para la inflación realmente? Y bueno, controlando gasto y controlando medios de pago, pero eso no es popular. Entonces, si uno lo que hace es sobrevaluar el peso, cae inmediatamente la inflación. Es técnico, pero creo que lo puedo explicar. Si el peso vale mucho, ¿qué ocurre? El dólar es muy barato, y si el dólar es muy barato, se puede importar mercaderías. Esas mercaderías entran baratas y los productos locales tienen que competir con esos productos importados. Entonces, para competir, los industriales tienen que reducir costos o reducir margen de ganancias. Y eso, en primera instancia, es muy bueno. Pero ¿qué ocurre? Después, los que no pueden hacerlo, porque en verdad hay un valor falso del peso, los que no pueden hacer eso, competir contra un dólar falsamente barato, empiezan a quebrar, se produce desempleo, pasa lo que pasó con la tablita y con la convertibilidad, que son dos modos de sobrevaluar el peso. ¿Qué pasó ahora? Durante el gobierno de Kirchner hubo una administración a través del Banco Central del valor del peso para mantenerlo competitivo. Pero cuando se empezó a disparar la inflación, el gobierno hizo con otro método, que es la compraventa de divisas que hace el Banco Central, hizo lo mismo que habían hecho Martínez de Oz y Cavallo. Ahora, para salir de eso, este procedimiento tiene algunas ventajas, porque se puede ir saliendo más gradualmente a través de la regulación del valor que hace el Banco Central. De lo otro había que salir abruptamente como se salió en el 2002. Pero hay un problema, que es precisamente porque esto se ha hecho para contener la inflación, si se saca de golpe, va a incrementar la inflación, que ya es altísima. Creo que lo dije la semana pasada, ¿no? Que si uno considera países y territorios que se manejan más o menos con autonomía, hay 214 países, la mayoría tiene inflación de un dígito, la abrumadora mayoría, arriba de 10 y hasta 20 no hay ninguno, y de 20 arriba estamos Eritrea, el Congo, Venezuela, Argentina, Bielorrusia y nada más, son 5. Entonces, hay una dificultad para salir de eso por una devaluación que restablezca el valor verdadero
del peso sin provocar una alta inflación, y por eso el gobierno está tratando de contenerlo. ¿Qué hace? Levanta un muro de Berlín en las aduanas, trata de que no entren productos importados, restringe la compra de dólares, hace acuerdos de precio, y todo eso, bueno, tiene patas cortas. Daniel de Recoleta se comunicó al 4772-3003. Dice Daniel, la presidenta dijo que avanzará con la democratización de la justicia. ¿Cree usted que es un paso positivo en la lucha contra la inseguridad? No veo la relación con la inseguridad. Lo que ha anunciado la presidenta es que va a enviar al Congreso de la Nación un proyecto para que los miembros del Consejo de la Magistratura, que son los que nombran y controlan a los jueces, sean elegidos por voto popular. Bueno, hay toda una discusión en el mundo sobre si eso es bueno o malo. Hay muy pocos países que tienen la elección popular de los jueces. En Estados Unidos lo tienen algunos estados y ahora se está discutiendo, hay muchos que dicen que hay que salir de eso porque desnaturaliza la justicia. Es toda una discusión. Hay un autor que en Estados Unidos ha dicho que comprender por qué los Estados Unidos siguen con el sistema de elección popular de los jueces es tan difícil como comprender por qué no adopta el sistema métrico decimal y sigue hablando de onzas, libras, etc. Esta es una discusión teórica, difícil de resolver. Creo que va a haber un debate muy importante en el Congreso sobre este punto, pero la inseguridad es un problema que tiene múltiples causas. Tiene que ver con la distribución del ingreso, con la pobreza, con la exclusión, con el Código Penal, con el Código Procesal, con la organización policial, con la organización de la justicia, con la organización del sistema carcelario, con la política de prevención. Eso no se resuelve con una medida. 7 de la tarde, casi 20 minutos, estamos en vivo por internet. La posibilidad de charlar, de preguntarle a nuestro candidato a senador Rodolfo Terraño lo que tengas ganas. Llámanos 4772-3003. Samuel Rojas, desde Córdoba, se comunicó. En el comienzo de la charla habló de su experiencia en Venezuela como exiliado. Recuerdo haber leído en la revista Cuestionario en los años 70 una reproducción de un libro de López Rega. ¿Esa fue la razón por la que tuvo que exiliarse? No, eso fue durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, donde tuvimos muchos problemas con la AAA, amenazas a nuestros colaboradores, ataques, bueno, boicot económico. Pero luego de eso, cuando vino la dictadura, primero no aceptamos la censura. El gobierno militar que planteaba que había venido a terminar con un caos y que su propósito era democratizar el país, no quería asumir que había una censura, que en verdad se hacía en la Casa de Gobierno, y puso a eso un nombre que es para una antología del eufemismo, servicio gratuito de lectura previa. Como supuestamente era un servicio gratuito, no era obligatorio, Cuestionario no se adhirió a eso, pero era obligatorio, todos los diarios entraron en eso, aceptaron eso. Nosotros publicamos un artículo que llamaba Los diarios en cadena, precisamente porque todos decían lo mismo. Denunciamos la desaparición de Haroldo Conti, y todo eso, más una denuncia sobre las relaciones empresarias de Martínez de Hoz, y una defensa muy acalorada de los derechos humanos, eso determinó el exilio. Pero eso es una historia vieja. Han pasado otras cosas y hoy día tenemos otras prioridades, otras necesidades, y la referencia la hice solamente porque hoy, por supuesto, hay que hablar de Hugo Chávez.